Bienvenidos, bienvenidas a nuestro tercer podcast de HR O'Clock. Os habla Ana Gascón y Germán Cuenca y estamos encantados de volver a estar con todos vosotros y muy agradecidos por todas las personas que nos habéis seguido, por todas las personas que habéis comentado en redes y por todas las personas que habéis escuchado y habéis dedicado vuestro tiempo a escuchar nuestros dos anteriores podcasts. ¿De qué hablaremos hoy, Ana? Pues vamos a hablar de cultura y de qué papel tiene esa cultura en el éxito o fracaso de nuestras empresas, nuestros proyectos. Además, cultura, una palabra que oímos un montón y nadie sabe muy bien qué es o cómo trabajarla, ¿no? O cómo funciona. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Sí, yo creo que en nuestras organizaciones, en nuestro día a día, las personas que nos dedicamos a personas, valga la redundancia, continuamente hablamos de cultura, continuamente hablamos de que la cultura parece un ente abstracto que está vinculado a diferentes organizaciones, pero ¿qué es exactamente la cultura? ¿Cómo podríamos definir la cultura? ¿Cómo nos afecta también la cultura en nuestro día a día, ¿no? Desde esa particularidad, ¿no? Cuando realmente queremos tener una organización que vaya alineada, ¿no? Con esa cultura, valga la redundancia, que siempre decimos que tiene que tener la organización, ¿no? ¿Cuál crees tú que son los mayores retos que existen en las organizaciones a nivel cultural? Bueno, yo creo el primer reto sería la coherencia, ¿no? Yo creo que la clave para tener un proyecto, una empresa, una organización de éxito es el tener una cultura realmente arraigada, realmente fuerte y compartida por los colaboradores, ¿no? Y que encima esté respaldada por una estrategia, ¿no? Que en muchas ocasiones como que hablamos, nosotros cuando vamos a ver a clientes y demás, vemos en muchas ocasiones como desde un comité directivo se habla de nuestra cultura es de esta manera, ¿no? Pues oye, transparente, empática, respetuosa, no sé qué, y después vas a ver, ¿no? Cómo es el día a día y no tiene nada que ver, no casa, nada, no está, esos valores, que al final los valores no dejan de ser el ADN de la cultura, ¿no? Esos valores que se habla, ¿no? Que están puestos en la pared, no tienen nada que ver con el día a día de la empresa, ¿no? Cuando existe esa coherencia es cuando realmente tenemos una cultura fuerte, ¿no? O sea, que yo creo que funciona por ahí. ¿Tú qué crees? Bueno, ¿qué es la cultura, según tú? ¿Qué es la cultura? Bueno, al final, yo creo que cuando viajamos identificamos muy bien, ¿no? Lo que es la cultura. Tenemos el conjunto, ¿no? Una cultura la podríamos definir como el conjunto de creencias, usos y costumbres, valores que un conjunto de personas llevamos a cabo. Y eso es muy, muy genérico, ¿no? Y en muchas ocasiones lo que nos sucede, y sobre todo en éticos, ¿no? Que trabajamos mucho en la parte cultural y estamos todo el día, os diría, casi en laboratorio de cultura en muchas organizaciones, nos damos cuenta que muchas corrientes psicológicas lo que no tienen en cuenta es el contexto en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, formamos entes culturales individualizados dentro de las organizaciones como si el contexto no nos fuera a influenciar, ¿no? Y a veces el crear la cultura en un despacho hace que no exista coherencia. El decir queremos ser innovadores no va a hacer que una organización sea innovadora. El decir queremos ser sostenibles no va a hacer que una organización sea sostenible. Y aquí es donde muchas organizaciones tienen muchísimos problemas, incluida la nuestra, incluida yo creo que cualquier organización que lleva adelante un proyecto, ¿no? Y un proyecto donde lógicamente siempre tenemos ese conflicto, ¿no? De lo que queremos ser a lo que somos, de lo que queremos intentar ser, de lo que queremos llegar a conseguir, a lo que somos. Yo no conozco a ninguna cultura organizacional que sea 100% coherente con lo que dice hacia afuera. No lo he conocido y creo que no lo he conocido nunca, ni nosotros mismos, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? Siempre tenemos muchas incoherencias que intentamos solventar y que intentamos trabajar todos los días para mejorar, ¿no? Sí, yo yendo ahí, ¿no? Que a lo mejor es un punto muy crítico, ¿eh? Yo creo que una parte muy importante, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en temas de transformación cultural, ¿no? En empresas, en organizaciones y demás, hay una parte muy importante como que se olvida, ¿no? Siempre como que nos focalizamos en cómo queremos que sea nuestra cultura, ¿no? Queremos transformarnos a esa cultura, pero falta una parte importante también de consciencia, ¿no? Decir, ¿y dónde estamos ahora? ¿Cómo somos ahora? ¿No? ¿Qué es lo que, en base a qué nuestra gente actúa, decide,
se interrelaciona, cómo se comunica, ¿no? Al final, todo eso es lo que va generando cultura, ¿no? Y falta, o sea, es importante trabajar esta parte de consciencia, pero con verdad, ¿no? Porque muchas veces partimos de aquí y vamos allí, pero ya empezamos con mentiras, ¿no? Y eso lo vemos un montón. Si partimos de la verdad desde el dónde estamos, oye, y hacia el dónde queremos ir, ahí podemos trabajar bien, ¿no? Una transformación cultural. ¿Y cómo se trabaja al final? Trabajar en una transformación cultural, un poco lo que decías tú, no significa decir, oye, pues ahora quiero ser una organización innovadora, o quiero ser, no, o sea, al final, si realmente creemos en esa cultura que queremos generar, ¿no? En esos valores que queremos implementar y vivir en el día a día, seamos coherentes con eso. ¿Y qué significa ser coherente al final, no? Pues implementarlo, o sea, tenerlo en cuenta no solo a la hora de diseñar pósters, sino también tenerlo en cuenta en cómo contratamos, en cómo evaluamos, por ejemplo, la performance, en cómo hacemos un onboarding, en cómo nos comunicamos, cómo hacemos una estrategia de comunicación, cómo, por ejemplo, y una parte muy importante que siempre se olvida, ¿no? Cómo desvinculamos, ¿no? A la hora de desvincular también hemos de ser coherentes con lo que somos, ¿sí? Cuando somos capaces de trasladar algo, bueno, pues no material, ¿no? Como la cultura, y lo podemos aterrizar al día a día a procesos, es cuando la gente va a ver que nos lo creemos de verdad, va a haber una coherencia, oye, ¿en base a qué recompensamos? A tener muchísimos resultados, a tener buenos resultados, pero también mirando la manera de hacerlo, ¿no? Que sea coherente con nuestras creencias. Ahí es cuando vamos a ser realmente sinceros, o vamos a transmitir la importancia que eso tiene realmente, no simplemente poniéndolo, ¿no? en una pared. Totalmente. ¿Pero tú crees que la cultura la realizamos entre todos, o que normalmente la gente lee el contexto que existe y se vincula a ese contexto? No he entendido la pregunta. Vale, lo explico. Muchas corrientes psicológicas empiezan a explicar, tienen en cuenta, no sé, hay diferentes corrientes psicológicas que hablan de que la voluntad es un hecho finito y que por eso por la noche llegamos, y muchas veces llegamos a casa y arrasamos con la comida, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? El hecho de que durante el día tenemos que ir tomando diferentes decisiones hasta que llega un momento que nos dejamos, ¿no? Porque esa voluntad es ese hecho finito, ¿no? Hubo un experimento muy interesante que en la guerra de Vietnam, donde se midió que el 5% de las personas que estaban en la guerra de Vietnam consumían opiáceos, ¿sí? Cuando pasó casi un año de guerra, ya era casi el 25% de las personas, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que había una cultura dentro de la organización, en este caso del ejército, que validaba esa droga, que validaba el hecho de tomarte esa droga en ese contexto, ¿no? De locura que nadie nos podemos imaginar, ¿no? ¿Qué sucedió después de la guerra de Vietnam? Que, por ejemplo, en la Casa Blanca estaban súper preocupados porque pensaban que iban a tener muchísimos retornados, muchísimos veteranos que iban a lo mejor a abordar la Casa Blanca y decirlo mal, o sea, muchos drogodependientes que iban a liarla en la sociedad, ¿no? Pero eso no sucedió. ¿Por qué? Porque cuando quitamos a esas personas de ese contexto, las trasladamos a otro contexto donde volvieron con sus familias, donde volvieron con su gente, donde volvieron con su entorno y cambiaron, ¿no? Es decir, que en diferentes contextos la propia validación de la cultura de cada una de las personas en su aportación fue cambiando, ¿no? Entonces es como un poco que es antes el huevo o la gallina, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Es cuando incorporamos a una nueva persona, ¿lee la cultura que hay en el entorno y se vincula a ella? ¿O intenta ser una misma para traccionar esa cultura, incluso a veces hasta los que los valores le dicen que tienen que ser, ¿no? O la cultura que está sobre papel le dice que ser, ¿no? Y ahí están casi el 80% de las frustraciones del performance. Bueno, yo creo que ni una ni otra, ¿no? Bien, hemos acabado con el podcast. No, ni una ni otra, es decir, las personas aprendemos y nos adaptamos. O sea, si yo, evidentemente el contexto influye, si yo entro en un sitio donde, ¿no? Pues oye, se valora mucho la iniciativa, por ejemplo, ¿no? Pues me voy a permitir, ¿no? Y además se recompensa, pues me voy a permitir, ¿no? El tomar la iniciativa, el ser autónomo, el proponer cosas y demás, ¿no? O sea, yo me puedo adaptar a una cultura. Otra cosa es cuando esa cultura está
totalmente opuesta a mi manera de entender la vida, a mi manera de actuar, ¿no? Una cultura, por ejemplo, que validara, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Una cultura lo que hace es validar, que validara la mentira, ¿no? O el pisar la cabeza del otro para yo estar más arriba, ¿no? Yo ahí, por un tema de valores personales, no podría adaptarme porque es algo que va totalmente en contra de mi manera de entender las cosas, ¿no? Es ahí cuando hablamos de afinidad cultural o de culturalat, no hablamos de personas que sean exactamente igual. Evidentemente cada persona tendrá sus valores, unas personas serán más innovadoras, otras más con más iniciativa, otras personas pues priorizarán mucho toda la parte ética, relacional, sí, pero sí que habrá unos valores compartidos que van a ser como el ADN esencial, ¿no? Por ejemplo, pues eso, ¿no? La verdad, pues a lo mejor, ¿no? La aventura, en éticos, si no eres una persona aventurera, es que lo vas a pasar mal, no es que, porque no somos una organización estable, ¿no? Es esa parte y después cada uno tiene sus valores, su manera de ser, sus diferencias que lo que hacen es sumar, ¿no? Pero sí que hay una parte de valores compartidos que lo que hacen es que esa cultura pues tenga más fuerza, ¿no? O sea que evidentemente nos podemos adaptar al contexto siempre y cuando haya unos valores compartidos esenciales, básicos, que son los que van a hacer, oye, pues que yo me levante con ganas de ir a trabajar, que me sienta a gusto, que pueda comunicarme y compartir con mis compañeros, ¿no? Yo lo que creo es que cuando el contexto es muy diferente a lo que tú crees, no sé si vinculas tus valores o si priorizas tus valores o te añades o te adaptas al contexto. En muchas veces las organizaciones nos dicen queremos que la cultura cambie, ¿no? ¿Y por qué no la cambia la gente, ¿no? Porque las conductas que están observando de los managers, de los líderes, de las propias personas trabajadoras es que priorizan otras cosas, ¿no? Es decir, no queremos ser jerárquicos, pero todo el mundo reporta hacia arriba para no tener, y disculpadme la expresión, un marrón, un problema, un pollo, sí, llamadle como queréis. Es eso a lo que me refiero con coherencia. Ahí está el punto. Cuando somos coherentes hemos de ser coherentes todos, ¿no? Y la cultura ya no es solo personas, es también jerarquía, es también cómo nos estructuramos, lo estábamos diciendo, ¿no? Es también proceso, ¿no? Y la coherencia es eso. O sea que estamos de acuerdo. Muy bien. Pues hemos llegado al final del podcast de hoy, de Cultura. Agradeceros mucho vuestra escucha, agradeceros mucho que hayáis estado ahí y os esperamos en los próximos podcasts. Gracias, Ana. Gracias, Germán.